Bien, buenas tardes con todos. Si es que se corta o algo, no sé, me dan alguna señal para seguir. Me han dado a dar esta clase que es de los líquidos electrolitos. Es un poquito compleja esta clase. Espero que les sirva a todos y puedan lograr entender, ya que por este medio es la primera vez que lo estamos haciendo. Espero que nos vaya bien para todos. ¿Qué les puedo empezar diciendo? De que vamos a ver en esta clase la fisiología de líquidos, vamos a ver patologías referentes a los líquidos electrolitos y vamos a terminar y cerrar esta charla con algo muy importante para ustedes y sobre todo que les trae problemas con sus exámenes, que es el cálculo y las reposiciones tanto de líquidos como electrolitos. Entonces, vamos a empezar con la fisiología de estos líquidos. Permítanme, quiero ver cómo. Ya. Entonces, como fisiología tenemos que la distribución del agua total en el cuerpo, ya ven ustedes que el cuerpo es más agua que sólido, por favor. Y tenemos que el 60% del cuerpo está constituido por agua. Como ven ustedes, es diferente la masa corporal entre varón y diferente entre mujer. Entonces, el 60% de agua del cuerpo se está dividiendo en tres subsegmentos, que es la vascular, la intersticial y la parte intracelular. Entonces, nuevamente, dentro de los espacios celulares, tenemos el espacio extracelular, que es un espacio que está cubriendo el 20% de estos espacios. Y este espacio extracelular tiene el espacio intersticial, que es donde están las células, y el espacio intravascular, que son el espacio en donde existe mayor cantidad de agua, pues estamos por encima de los líquidos corporales. A su vez, se está escuchando el audio. A su vez, estos líquidos, como ven, espérame un ratito. Disculpen, a su vez, este líquido extracelular, como ven ustedes, que tiene estos dos espacios, un tercio de ellos desde el líquido intravascular, los dos tercios desde el. Además, el líquido intracelular es el que más ocupa. Como ven ustedes, los electrolitos también existe parte, son parte del componente del agua. Tenemos sodio, cloruro de sodio, bicarbonatos. Estos están tanto en el espacio extracelular como intracelular. Estos electrolitos sí son minerales que están en disolución en el cuerpo y sobre todo su gradiente de concentración entre intracelular y extra está dado por la bomba de sodio ácido. También esta cantidad de líquidos que están disueltos da la osmolaridad de estos líquidos. Entonces, ahora vamos a ir viendo casi todos ellos y la composición con el agua. Fíjense ustedes, este cuadro es muy importante para mí y para ustedes, porque siempre a veces en los exámenes saben sus profesores preguntarle esto. La cantidad de sodio que está fuera de la célula es demasiadamente importante. Hay una mayor cantidad que el sodio intracelular, vean ustedes sus 14 equivalentes versus 152 que está por fuera de la célula. Y al revés, los electrolitos más importantes del potasio, existe una gran cantidad intracelular y como ven ustedes en el plasma sanguíneo, el potasio, que aquí estamos poniéndole como un potasio iónico, con esta cruz, está más o menos en unos 5 miliequivalentes. Quiero acotarles que estos miliequivalentes es cuando el potasio está ionizado. Lo mismo aquí, el calcio ionizado está con un valor de 5. El calcio puede estar unido a las proteínas y en los laboratorios nos dan unos valores entre 10 y 12, lo normal. Pero el calcio iónico, como está aquí,
el valor normal puede estar entre 3.5 a 5. Entonces, esta diapositiva yo quisiera que la tomen muy bien porque es muy importante. Bueno, el cloro también otro ion que está en mayor cantidad afuera que adentro. Acuérdense que dentro de las células están las proteínas. Fíjense ustedes, entonces, repitiendo, fuera de la célula existe mayor sodio, dentro de la célula hay mayor potasio y dentro de la célula también existe proteínas o micelas que van a aumentar la osmolaridad y van a arrastrar tanto los electrolitos como el agua. Ahora, estos electrolitos, al estar acumulados por las proteínas, jalan agua, pero se balancean mediante la bomba de sodio y potasio que está en los fenómenos a través de una membrana celular. Entonces, si es que hay muchos electrolitos acá, el agua va a tender a pasar hacia el sitio de mayor concentración y esa es la diferente osmolaridad que tienen los líquidos. En este caso, los líquidos que ingerimos, ¿cuáles son las necesidades diarias? Aquí me está tapando un poco esta diapositiva, le voy a quitar de aquí. Sí, son 1500 en la ingesta solo de líquidos como jugos, en el alimento, en las sopas, en la comida sólida, en el café que tomamos en la mañana son 1000, y el agua metabólica, esto es muy importante, 400 mililitros. Toda reacción bioquímica dentro de nuestro cuerpo produce agua. Entonces, esto se totaliza más o menos como 4000. En total, tenemos que son unos 2900 la cantidad de agua que ingerimos. ¿Cómo eliminamos? Por la orina, sí, más o menos 1000 a 1500 por las veces más o menos son 250. Y las pérdidas insensibles, que es un cálculo que más o menos da unos 600. Todas estas pérdidas insensibles se las dan desde la piel, el 75%, sobre todo la piel, que es el órgano más grande del cuerpo. La piel va a dar sudor dependiendo de la actividad y esta va a eliminar líquidos. Y ese sudor sirve para la termorregulación. También no nos olvidemos que nuestra respiración tiene salida de humedad, por lo tanto el agua también se pierde a través de la respiración. Un paciente que está intubado va a perder mucho más líquido. Eso ya hablaremos más adelante. Entonces, resumiendo, los ingresos líquidos orales, ¿no es cierto?, nuestra ingesta y el agua metabólica. Los egresos, la vía urinaria, esto es muy importante, ¿sí? 1200 a 1500 al día más o menos está saliendo por 30 a 50 centímetros por kilo por hora o 1 a 2 centímetros por kilo al día. Estas son las fórmulas que hacemos para calcular. Pérdidas insensibles, muy importante. ¿Cómo calculamos? 0.5 por kilo por hora. Cuando un paciente está sin fiebre, este sudor aumenta la salida de líquidos, por lo tanto hay una formulita para cargar extra si un paciente tiene fiebre. 0.2 por kilo por hora y multiplicado por cada grado centígrado extra de los 37 o a partir de los 38 grados. ¿Cuál es la forma de eliminación? También la parte gastrointestinal por la heces. Esta parte de aquí les voy a ampliar en la siguiente diapositiva, en la cual es muy importante. Nuevamente, esto a los profesores les encanta pedir a ustedes, sobre todo en los exámenes. Fíjense ustedes, en el estómago pasan más o menos 1500 a 3000 al día, ¿sí? Esto hace, grabarse bien esta tablita, esto hace que si un paciente está con vómitos, ¿sí?, puede perder 60 a 100 mil equivalentes de sodio y también potasio. Entonces es muy importante tener esta consideración. También un paciente que tenga un problema a nivel de duodeno, bilis, o en este caso estamos poniendo sonda de Kerner biliar que va a sacar la bilis hacia afuera del cuerpo, ¿sí? Miren ustedes, aquí en el duodeno pasa más o menos 1000 y por la bilis se puede decir entre 50 y 800 al día.
Entonces, un paciente puede perder líquidos a través de esta situación. Otra forma de perder líquidos de estas, si nosotros operamos y los pacientes dejamos haciendo una ileostomía o una colostomía, ¿sí? Vamos a perder, por ello uno puede de 1000 a 3000, porque esa es la cantidad normal que pasa por allí. Si el paciente tiene este tipo de operación, puede llegar a perder esta cantidad. Ahora, en el colon empieza a absorber agua y a formar los bolos fecales. Entonces, la salida de líquido por las veces le ponemos de los 150. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo podemos perder en forma quirúrgica. Cuando un paciente tiene una fístula pancreática, una fístula biliar, también existe pérdida de entre 100 a 800 solo por líquido pancreático o por el duodeno, si es que es una fístula duodenal, 1000 al día. Y también se pierden muchos electrolitos. Por eso es que tenemos que nosotros como cirujanos tener un balance de eso. Entonces, por líquido oral, sí, casi 1500 ganamos. Alimentos sólidos, otros 1000. Metabolismo oxidativo, 300. Un total da entre 2000 a 2700. Pérdida por la orina, 1500. Por la piel, 600. Por los pulmones, 400. Y gastrointestinal promedio de 200. Un total de 2700 que da un equilibrio diario para los pacientes. Ahora, ¿cuál es la meta del cirujano en nuestro paciente que está operado? Obviamente, tener esta balanza. ¿Y cómo le van a hacer ustedes que ya van a ser internos? Cuando estén dentro de la sala operatoria para saber el equilibrio del paciente, tienen que irse a la ficha del paciente a ver esta cartita que nos van haciendo las enfermeras, en la cual consta la ingesta y eliminación. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo que este paciente, sí, le han puesto 800 de lactato de Ringer, las enfermeras nos ponen, sí, y ha orinado 150 y ha tenido una cantidad extra, ya sea por diarrea o otras cosas, de 100 más. Entonces, en esta hojita nosotros vamos a ver el balance, sea positivo o si el balance puede ser negativo. Pero ¿qué también nos importa aquí? Aquí nos vamos a importar que el paciente si va a estar en NPO o si va a estar con dieta. Si el paciente está con nada por vía oral, no le vamos a dar 24 horas nada de dieta. Nos va a importar la cantidad y necesidad basal que tiene receptores cuando recostado sin hacer nada, ¿sí? O que el paciente le vamos a bajar la cantidad de líquidos que le vamos a dar. Es importante aquí que un paciente cuando está sin vía oral hay que darle calorías. No nos olvidemos que no solamente los líquidos tenemos que dar. ¿Por qué? Porque el paciente acostado está perdiendo sus calorías. Y aquí les voy a hacer una pregunta, a ver, a quién tenemos. Fernando Pacheco, si nos ayuda. ¿Cuántas calorías necesita un paciente que está en reposo, que está solamente acostada? A ver, Fernanda. Creo que Fernanda nos ha dejado. Alguien, por favor. Perdón, doctor, no serví el micrófono. Pero bueno, no sabía específicamente. Ahorita ya pues mire, Fernanda, ahí están, son 1200 calorías que un paciente gasta al día. ¿Se acuerda usted qué es una caloría? Dígale a sus compañeros, ¿qué es una caloría? Bueno, era algo que se podía perder durante el periodo de, no sé, cuando necesitábamos una necesidad que quemábamos. Eso es lo que me viene a la idea de las calorías. Pidia, ¿alguien le puede ayudar a Fernanda? A ver. Yo me acuerdo de energía. A ver. La cantidad de calor que se necesita para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. Exactamente, así es. Entonces, esa energía para subir 1 grado de temperatura, 1 centímetro cúbico de agua, esa es una caloría. Eso es lo que nosotros en nuestro cuerpo, que somos calientes, estamos generando. Entonces, cuando estamos acostados sin ninguna actividad, nosotros gastamos 1200 calorías, fíjense ustedes. Pero cuando estamos en actividad, ya podemos gastar 2500, ¿sí? Y algunos que hacen más energía, hacen más
ejercicio, juegan, bailan, etcétera, entonces va a haber el consumo mayor. De estas situaciones y de estas calorías, el 60% vienen de los hidratos de carbono, 30% viene de las grasas y el 10% de las proteínas. Y cada uno de estas produce dentro del cuerpo esta cantidad de calorías. Bien, pero nos desviamos un poquito y hagamos de acuerdo que el cirujano tiene que tener en mente que su paciente que no haga fiebre, que esté bien, muy bien para que no se nos desequilibre. Aquí en este caso, si tiene fiebre un paciente, y ya les mostré anteriormente que hay que aumentar un poco con esa fórmula el cálculo de gastos extras por la fiebre. Cuando un paciente está con varios drenajes de Hemovac, drenajes como estos, que es un Jaxoprad o un Pleurovac, el paciente estamos sacando de su cuerpo líquidos y eso tenemos que compensarle. Entonces vamos a ver ahora que existen cambios de los líquidos en más o en menos. El cambio de más y menos está regulado por los hormonoreceptores y los vasoreceptores, los cuales van a hacer que aumente la presión arterial. Tenemos vasoreceptores a nivel de cuello o vasoreceptores en los cuales va a responder con taquicardia para hacer el control del volumen. O si es que hay mucho líquido, es que tal sea por la orina o por el sudor. ¿Cómo vamos a perder nosotros líquidos en más y menos? En más y menos podemos perder en forma aguda. Por ejemplo, ¿cómo perdemos en forma aguda? Cuando sangramos. Pero en la pérdida de líquidos sola, por ejemplo, un paciente con diarrea y un paciente que nosotros le dejamos en NPO y está saliendo líquidos por algún otro lado del cuerpo. Entonces, en este paciente se van a producir cambios que ya vamos a indicar, y los pacientes crónicos, diarreas crónicas, ¿sí? Dan también problemas de pérdida. Entonces, ¿cómo perdemos líquidos? Nosotros vamos a perder, por ejemplo, cuando estamos con una sonda nasogástrica y con la sonda está saliendo gases de 800, 900 en un abdomen agudo, se retiene ese líquido y ese líquido no se absorbe y sale. Un paciente que vomita, un paciente que está con diarrea y las secuestros pulmonares. Nosotros, esta es una forma de que no vemos acumular el agua, sin embargo, dentro del cuerpo se está acumulando. Por ejemplo, un paciente que tiene quemaduras de grado 2, 3 a nivel de la piel, se hacen las vesículas y empieza a filtrar muchísima agua. Ya van a ver que las fórmulas de Kaplan, luego cuando lleguemos a quemadura, precisamente está para evitar esto. Tenemos procesos intraabdominales en el cáncer, en la peritonitis. Hay tal grado de secreción a nivel del abdomen que se acumula en el líquido en el abdomen como ascitis y nosotros no vemos eso en el cuerpo y el paciente puede estar perdiendo, pero hacia adentro de sus cuerpos en un tercer espacio. Por ejemplo, si el paciente aplasta el muslo, en el músculo puede acumular en edema 2 litros de agua puede estar allí. Cuando hay exceso de volumen, la principal causa es que cuando ustedes hagan una mala prescripción médica o las esperas se descuiden y al paciente le pasen líquidos. Entonces, ahí en este caso vamos a tener un problema de líquidos en mayor cantidad. ¿Qué va a pasar con el paciente? A nivel del paciente, cuando hay una pérdida de volumen, obviamente vamos a tener los signos de deshidratación. ¿Qué va a pasar con el paciente? El paciente va a responder con la triada general para todo choque o hipovolémico o prechoque: taquicardia, hipotensión y epilepsia. No se les olvide. ¿Y cuáles son los signos a nivel gastrointestinal? Puede haber un. Cuando un paciente está en exceso de volumen, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el peso, ¿sí? Hay un incremento del gasto cardíaco, ¿sí? Aumento de la presión arterial y venosa central, y puede venir ya los problemas a nivel pulmonar, que es el famoso edema agudo. ¿Cuáles son los trastornos específicos de los electrolitos? Aumento de la concentración plasmática arriba de 135. ¿Cuáles los problemas o las causas de los pacientes cuando tienen baja de sodio? ¿Sí? Sobre todo por pérdidas renales a nivel de diuréticos, ¿sí?
se eliminan varios sodios y algunas de estas causas que están aquí. Obviamente causas digestivas, siempre los vómitos van a acarrear pérdida de sodio, las fístulas, contusiones. Y muchas veces, sí, pacientes que tienen sudoraciones exageradas o en las quemaduras, puede haber una pérdida de sodio. Entonces, en la hiponatremia, ¿qué va a pasar en cuanto a la clínica? Puede haber náuseas, vómitos, sobre todo aquí en el sistema nervioso periférico va a haber calambres musculares, alteraciones visuales, y en el síndrome, en el sistema nervioso central puede haber dolor de cabeza, convulsiones, puede llevar al coma. Ojo, en su libro tienen que ir a ver la neuritis continua como causa de una hiponatremia por desmielinización. En cuanto al tratamiento de la hiponatremia, pues obviamente hay que reponer el sodio. Sí, hay que administrar soluciones que tengan sodio, por ejemplo, una solución salina al 0,9% que tiene más o menos como 154 mil equivalentes, de los cuales nos van a reponer. Ya vamos a ver esto luego. ¿Y cuál es el cálculo? 0,6 en peso por kilo. Cuando hay una hipernatremia es cuando el sodio sérico está arriba de los 150 mil equivalentes. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Si nosotros comemos muchísima sal, ¿qué nos va a producir? Es la sed seguidita. ¿Sí? Cuando tenemos una hipernatremia, ¿sí? Cuando tenemos problemas renales, insuficiente acción de la hormona ADH, pérdidas excesivas de agua, ¿sí? Por ejemplo, en falla renal, solo se elimina agua y no se elimina el sodio, entonces va a haber aumento sérico. ¿Cuál es el síntoma predominante? Como ya les dije, sí, hay poliuria, sí, diarrea, sudoración, y el síntoma más importante es la sed. Este famoso electrolito, el potasio, cuando nosotros tenemos, sí, este potasio es un ion intracelular el más importante. Lo normal está entre 3.5 a 4.5 mil equivalentes por litro. ¿Sí? Al igual con el sodio, no sirven en todo el cuerpo para la bomba de sodio-potasio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si tenemos baja de potasio? ¿Cuáles son las causas? Obviamente, pérdidas renales de potasio, ingesta inadecuada o no ingesta cuando el paciente está en nada por vía oral, pacientes alcohólicos, dietas restringidas, etc. ¿Qué va a suceder? Va a tener problemas en la función neuromuscular, en la contractibilidad del músculo. Ya vamos a hablar de esto con el calcio también. ¿Y qué es lo que va a producir? Una parálisis intestinal. Y esto nos interesa mucho a los cirujanos. ¿Por qué? Porque al día siguiente o a los segundos días de que uno hace una operación abdominal y el intestino no se mueve, no sabemos si es la causa por una hipopotasemia o la causa es por un hilo paralítico reflejo a aspiración. Entonces la única forma de saber es que ustedes hagan unos electrolitos al paciente postquirúrgico. Y si tenemos un paciente con electrolitos normales, sobre todo el potasio, ya indicamos que ese hilio no es causa por una hipopotasemia, sino es un hilio paralítico y tenemos que dar las medidas necesarias para ello. Si es que hay mucho baja de potasio, puede haber muerte de los pacientes, ¿sí? De parálisis de los músculos respiratorios y electrocardiograma, ¿sí? Va a haber una depresión del ST y va a haber. Vamos a ver en este caso la hipocalemia, que es cuando el potasio está abajo de los 3.5 a 5, que es lo normal. Entonces tenemos de leve, moderado y grave de acuerdo a la cantidad de pérdidas. Esto voy a indicar más tarde. ¿Por qué? Porque cuando es una leve tenemos más o menos el 5%, que hay que reponer, esto hay que reponer el 10 y esto el 15. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando el potasio, de aumento del potasio a nivel de la sangre, ¿sí? Trauma, sobre todo cuando hay aplastamiento de tejidos, cuando hay choques grandes, las quemaduras se rompen las células, acuérdense que el potasio está intracelular en la mayor cantidad, entonces hay un aumento de potasio en la sangre. Esto para los cirujanos, este concepto nos importa porque
Porque cuando nosotros operamos, cuando destruimos con el bisturí tejidos, abrimos las células o hacemos el electrocauterio, cauterizaciones de un lado a otro lado, estamos produciendo quemadura de las células. Y al quemar las células se rompen y el potasio intracelular levemente o transitoriamente en el postquirúrgico puede elevarse. Entonces, en el paciente, durante su día de operación, a lo mejor no vamos a cuidar del potasio. ¿Por qué? Porque vamos a saber que a lo mejor el potasio que se rompió por las células está transitoriamente equilibrando. Pero al día siguiente ya tenemos que reponer. Entonces, en una hipopotasemia puede haber náuseas, vómitos, dolores, cólicos abdominales, etc. ¿sí? Y también, como ven ustedes, ¿sí? Hay una elevación del segmento QR. El calcio también es muy importante, ¿sí? El calcio es un mediador de la función neuromuscular. Aquí está puesto, mire, el calcio estérico, que es el calcio que está unido a las proteínas. Este calcio, lo normal es de 8.5 a 10. Perdón. Es importante también no sé si me escucha alguien, me parece que pasó algo. Aquí les quiero hablar en esta diapositiva, ¿sí? Sobre la importancia de las paratiroides. Creo que se me fue Detrás de las glándulas tiroides tenemos estas pequeñas 4 glandulitas que son las paratiroides. Estas paratiroides producen la paratormona y la paratormona va a producir el calcio. Perdón, la paratormona va a producir la absorción de calcio, el nivel intestinal. Entonces, si baja el calcio, estas son las moléculas de calcio que están aquí, a nivel de las angiotensina se transforman en tropomiosina y despolaricen y así la fibra muscular pueda tener su generación. Entonces, cuando el potasio baja, los síntomas son de hipocalcemia, son cruzado, tenemos problemas de que guiñamos los ojos en ese momento o tenemos fasciculaciones musculares y si sigue aumentando la hipocalcemia puede llegar hasta los calambres por esta contracción muscular. Vamos a la mitad de las partes, a las soluciones. Existen muchas soluciones que están en el mercado y de las cuales vamos a hablar de las principales. Las soluciones cristaloides tenemos las hipertónicas, en este caso hipertónicas que tienen más tonicidad que el plasma. Aquí soluciones de sodio al 5%, al 3%, ¿sí? Que dan concentraciones muy altísimas. No, nunca les he visto ni les he manejado, pero están mencionadas en los libros. Los cristaloides isotónicos, ¿sí? El comercio busca soluciones que tengan la misma cantidad, equilibrio, osmolaridad y cantidad de medicamentos en la sangre. Y tenemos una de ellas, el lactato de Ringer o Harman, solución salina, glucosa que ya les voy a indicar en el siguiente. Y soluciones hipotónicas. Entonces, aquí esto es muy importante. También les gusta a sus profesores esta diapositiva tomarles en el examen. Fíjense, esto es como tener un menú. Ustedes van al restaurante y dicen, quiero esto, y tienen que buscar qué tiene. Fíjense ustedes, la solución de Harman, la osmolaridad casi igual a lo que es del plasma, en sodio tiene 130 mil equivalentes, con potasio también tiene de 4, ¿sí? El cloro 109, estos son valores que sí vale que se memoricen para sus exámenes. Fíjense otras soluciones, por ejemplo, la solución de cloruro de sodio al 5%, esta le llamamos nosotros mixta o dextrosa al 5% en solución salina. Fíjense ustedes cómo tiene, perdón, esta de acá, solución al 0,9 y esta de acá es la mixta, se me va por ahí, aquí está la mixta, ¿sí? La mixta tenemos 154, ¿sí? Al tener 0,9 y 154 mil equivalentes, ¿sí? De sodio, y a su vez, si es que es mixta, vamos a tener glucosa. Como es la glucosa al 5%, 5 gramos en 100, en 1000 tenemos 50, tenemos recién 50 miligramos, y acuérdense ustedes que cada molécula de glucosa produce 4.2 kilocalorías,
¿sí? Nosotros solo dando una dextrosa estamos aportando casi con 200 calorías de las 1200 que el paciente necesita diariamente. Eso hay que tomar muy en cuenta para que ustedes en el postquirúrgico, un paciente en NPO, no solo prescriban el Harman, sino prescriban también tanto los electrolitos, ¿sí? O soluciones que contengan glucosa. ¿Cómo vamos a calcular? Y esa es una de las más importantes. Si ustedes desean, hagan el screenshot a estas situaciones porque a lo mejor tienen que volver a repetir. Fácil. Para calcular el agua tenemos que aplicar esta fórmula. 30 a 40 litros por kilo por día. Eso es lo que necesita un paciente diariamente. Entonces, podemos tomarle con el valor inferior, con el valor superior o un promedio de 35. La fórmula de Holiday-Segar ya les voy a indicar en la siguiente diapositiva, ¿sí? En todo caso, el sodio necesitamos de 2 a 4 miliequivalentes por kilo al día, ¿sí? Siempre yo lo sé tomar el menor, el cloro de igual medida, y el potasio de 1 a 2. Fíjense que siempre a mí me gusta tomar el potasio más bajo, entonces necesitamos 1 miliequivalente por kilo de peso del paciente por día. Es muy importante valorar la función renal. Si el paciente está con una mala función renal, por ende el potasio es el que primero no se elimina y va a dar problemas. Entonces, siempre administrar al paciente el potasio cuando tenga una buena función renal. Y obviamente aquí pongo necesidades de glucosa, le podemos dar 150 gramos al día, 3 dextrosas al 5% de solución salina, que son 3000 al día, nos pueden aportar esta cantidad. Y obviamente el valor que necesitamos es el peso, porque todos vienen con kilogramos de peso por el paciente. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a plantearnos un caso clínico. Fíjense ustedes, es un masculino de 27 años de edad, con un peso de 70 kilos y un diagnóstico de colecistitis crónica litésia agudizada. Está en espera de un tiempo quirúrgico. Les pregunto, calcule las soluciones para 24 horas, tanto agua, sodio, cloro y potasio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Así, miren qué es lo que nos dice la fórmula de Holiday-Segar. En los primeros 10 kilos del paciente, sí, a 100 mililitros por kilo. En la segunda, 10 kilos le vamos a multiplicar por 50 mililitros por kilo. Y el resto, 20. Fácil, ya está. Mentira, tranquila, ustedes vayan tranquilizándose. ¿Por qué? Porque aquí les voy a desmenuzar. Fíjense, el paciente tiene 70 kilos. Si vamos a seguir la fórmula de Stigar-Gerhardt, sí, primeros 10 kilos del paciente vamos a multiplicar por 10. ¿Cuánto va a salirnos? 1000. ¿Cuántos nos quedan de estos 70? Si utilizamos ya los 10 primeros kilos, nos va a sobrar 60. Dice la fórmula, los segundos vamos a multiplicar por 50. Los segundos 10 kilos de estos 60, ¿sí? Multiplicamos, ¿no es cierto?, por 50 que está aquí y nos va a dar 500 centímetros. Y obviamente el resto, ¿cuál es el resto? Nos sobraron 50 kilos y a estos 50 kilos le vamos a multiplicar por 20. Fíjense ustedes, ¿sí? 50 por 20 nos van a dar 2000. La sumatoria de todo esto nos van a dar 2500. Me parece una fórmula un poco larga y más sencilla esto de aquí. Hacemos un cálculo del paciente. 35 por kilo por día. Entonces 35 por 75 pues, o 70 del paciente nos va a dar 2450 y ya está. Ya sabemos cuánta cantidad de agua nos vamos a poner. En cuanto al sodio, obviamente multiplicamos. Si es que escogemos el valor inferior, 2 por los 70 kilos, 150 miliequivalentes al día. Ya está. Cloro, de idéntica manera. El potasio, obviamente con precaución. Si tomamos el valor más inferior, potasio de 70 kilos por 1 miliequivalente, lo que necesitamos son 70 miliequivalentes al día. Ya está. Como fórmula mnemotécnica, nosotros de potasio vamos a obtener un promedio de 60 miliequivalentes por el día. Una ampolla de Solectra que tiene 10 mililitros da 20 miliequivalentes. Entonces, con 3 ampollas que pongamos repartido al paciente, podemos cumplir con este requerimiento básico con pacientes de 70 kilos. Entonces, ¿cómo vamos a prescribir todo esto que acabamos de calcular? Fácil. Nuevamente, podemos darle al paciente una solución mixta
¿sí? O la solución salina con glucosa, ¿no es cierto? Prescribimos 1000 más 20.000 equivalentes de soletrol K o una ampolla de soletrol K para 8 horas. Solución glucosada, sí, glucosa, en este caso ya sin sodio, 1000, y le ponemos otra ampolla de soletrol K, son los 1000 equivalentes. Le damos para 8 horas. Y luego, solución fisiológica. Esta solución fisiológica no tiene glucosa, pero sí tiene el 0.9% que es de sodio, más otra ampolla de soletrol K y le dividimos para las 8 horas. Y ya está. Entonces, en total, miren, vamos a pasarle de agua al paciente 2.500. ¿Cómo? 1.000 con la mixta, 1.000 con la glucosada y 500 con la fisiológica. Cumplimos los requerimientos. En cuanto al sodio, miren ustedes, en esta solución mixta tenemos 0.9% de sodio. Eso indica que en la solución vamos a dar 154.000 equivalentes. Más la mitad, porque aquí de esta solución de acá está en 500, ¿sí? Estas sumatorias nos van a dar casi los 231 al día. Y en cuanto al potasio, miren ustedes, 60.000 equivalentes al día. ¿En cuánto está una ampolla aquí en cada solución? 20, 40, 60. Solucionado. En este caso, le estamos pasando en la solución mixta, sí que tiene 5% de glucosa, vamos a estar 50 gramos de glucosa con los 50 de acá, vamos a aportarle mínimo a 5. Creo que si luego podemos interactuar, podemos repetir si es que es necesario. Pero déjenme continuar este caso. Vamos a buscar un caso 2, y es un caso ya en el cual el paciente tiene que buscar el balance de los líquidos. Vamos a indicar, un paciente masculino de 45 años de edad está con postoperatorio de una apendicectomía. Él está en ayuno. Las soluciones intravenosas que le administraron son 3.000 centímetros cada 12 horas. En medicamento le han dado 280 centímetros, orinó 1.200 al día y hizo una deposición con 400 de También tiene un drenovac que ha gastado 550 y este paciente presentó fiebre de 38 por 3 horas seguidas. La pregunta, ¿cuál es el balance de líquidos y electrolitos si este paciente pesa 73 gramos? Pues nuevamente, o antes de esto, tenemos que ver cómo está el equilibrio del paciente. ¿Y a qué vamos? Nos vamos nuevamente a la ficha donde enfermería, miren ustedes, aquí siempre ellos hacen la curva térmica, la respiración, la tensión arterial, pero para este ejercicio que usted diariamente cuando vaya a pasar visitas a su paciente tiene que ver la ingesta que está aquí, aquí está todo lo que ha ingerido el paciente y la eliminación. Entonces, resumen, el paciente ha ingresado y está anotado en enfermería medicamentos 280, en soluciones 3.000. En total ha ingresado en este paciente 3.280. Fíjense acá, ha orinado 1.200, en heces 400, drenaje 550, pérdidas insensibles. Como el paciente hizo fiebre, acuérdense ustedes, 3 horas tuvo de fiebre, calculamos 1 mililitro por 2 por 73 kilos, nos da un total de 438. Y aquí este cálculo es de los líquidos, de los líquidos normales. Entonces, sumatoria de todos los excesos, 1.354, dando un balance negativo de 1.074. Esto en el paciente adulto le podemos tolerar, incluso unos 150, 200 podemos tolerar un balance tanto en más, pero más pérdida de eso debemos reponer. Entonces vemos que este paciente tiene un equilibrio tanto de lo que ingresó como salió. Es más, si nos fijamos en la orina del paciente, ha orinado 1.200, un paciente ha orinado a 1 litro por hora. O sea, está muy bien porque la orina nosotros tenemos que tener un balance entre 0,5 a 1 por kilo por día y este paciente está muy bien. Entonces, nuevamente está balanceado y pues procedemos a calcular idénticamente como el primer caso que les puse. Vamos a calcular las pérdidas del paciente, elegir la solución y calcular la posición idénticamente al ejercicio número. Ahora, el cálculo de la reposición de potasio. Siempre debemos de nuestros pacientes pedirles al día siguiente de la operación los electrolitos, ¿sí?
diariamente. Esa es una condición que nos va a ayudar, como ya les a ver si es que es auxilio o no. El potasio. El potasio, el valor normal es de 33.5 a 5.5 mil equivalentes por litro. Aquí este cálculo de este potasio total en el cuerpo, acuérdense que este potasio está fuera de la célula, pero el potasio mayor está a nivel intracelular, por lo tanto calculamos ¿sí? Con un potasio corporal total, el cálculo es entre 50 mil equivalentes por kilo de peso, digamos por el peso del paciente. Hipopotasemia, cuando está abajo de 3.5, hiperpotasemia arriba de 5. Cuando existe baja, tenemos una baja leve, moderada y grave. Baja leve entre 3 y 3.4, moderada, esta le podemos tratar tranquilamente, sí, de manera con tratamiento oral, muchos jugos que contengan potasio, jugos de tomate, todo lo que es de fruta, puede llevar este 5%, lo podemos hacer con ampollas bebibles, etcétera, y esta hipopotasemia podemos tratarle con los pacientes que debemos tratarles en forma hospitalaria. Cuando nuestro resultado de laboratorio esté entre 2.5 y 9, decimos que el cálculo ha perdido un 10%. Y en una hipopotasemia severa es abajo de 2.4, es 15 lo que ha perdido. Entonces, a esto nosotros vamos a reponer con esta famosa ampolla de Soletrol K, que es una ampolla de 10 mililitros, y en estos 10 mililitros tiene 20 mililitros. O sea, tiene 2 miliequivalentes por mililitro. Lo importante que vamos a hacer es saber cómo vamos a hacer, cuánto le debo poner. Y luego hacerme la pregunta, ¿cómo le voy a poner? Para respondernos es, ¿cuánto le voy a poner? ¿Qué es lo que necesito? Reponer las necesidades diarias del paciente. Y la necesidad diaria del paciente, 1 miliequivalente por kilogramo de peso. Ya está. Luego vamos a calcular el déficit. ¿Sí? Entonces, 50 miliequivalentes, ¿sí? Y restamos el porcentaje a lo que tiene este paciente. Por ejemplo, si este paciente tiene 70 kilos, ¿no es cierto? Multiplicamos esta multiplicación, si es que ves un paciente moderada, así, con 10%, vamos a hacer este cálculo, sí, vamos a hacer este cálculo luego. ¿Cómo le voy a poner a este paciente el potasio? Este también es un punto muy importante. Nos preguntamos si le vamos a hacer la reposición por vía periférica o por catéter central. Y aquí hay que tener en cuenta una regla. Y esta regla es que tenemos que poner potasio hasta 40 miliequivalentes en 1 litro de agua por vía periférica. No podemos poner más. Sí podemos poner un poco más, de entre 50 a 60 miliequivalentes por litro cuando estamos usando un catéter central. ¿Por qué esta situación? Porque si ponemos una solución muy concentrada de potasio aquí por vía periférica, le va a causar dolor al paciente. Y el dolor en las venas, le vamos a quemar la vena. Como la vena central es un poco más gruesa y con mayor torrente de flujo, no vamos a tener este problema, va a tolerar. Sin embargo, aquí hay una segunda situación. La velocidad máxima que debemos pasar nosotros del potasio es 10 miliequivalentes cada hora. Ojo, entonces aquí vamos a tener algunas limitantes y que tenemos que cumplir. Uno, no podemos pasar por vía periférica más de 40 por litro, y dentro de una hora no podemos poner más de 10 miliequivalentes. Entonces, ahora sí, para entender esta parte, esta diapositiva, vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí en este caso calcular un paciente que tiene 65 kilos y tiene un potasio de 2.5. ¿Cuánto le debo poner? Primerito, necesidades diarias. 1 por 65, sí, ya vamos a multiplicar, fácil, ¿no es cierto? Sí, 65 miliequivalentes. Ya está. ¿Cuánto es el déficit del paciente? ¿Cómo puedo saber? Sí, entonces, tenemos que multiplicar, miren, los 50 miliequivalentes que estaba en la fórmula anterior
por los 65 que es el kilo del peso, y de esto le vamos a restar el 10% porque es una hipopotasemia moderada. Entonces, esta formulita de aquí a 3.250. Si a los 3.250 de esta multiplicación le quito el 10%, ya está. Tenemos 325 miligramos. La sumatoria de estas dos, tenemos que reponer el paciente. ¿Cuánto le debo poner? 390 miligramos. Ahora la pregunta, ¿cómo le voy a poner si tengo estas salvedades de potasio? Pues perfecto. Estos 390 vamos a dividirle para 24 horas del día. ¿Cuánto nos va a salir? 16.000 equivalentes a la hora, y con esto cumplimos esta cantidad de equivalentes. Fácil, pero ojo, no puedo poner yo más de 10.000 equivalentes cada hora. Aquí ya estoy incumpliendo 16. Le voy a quemar esa vena. No puedo. ¿Cómo le hago? Eureka. Dice, le paso 8.000 equivalentes en 2 días. En 48 horas, sí puedo pasarle a 8 por hora, pero cumplo este objetivo en 2 días. Ojo, el paciente 2 días hospitalizado. ¿Cómo podemos hacer algún otro artificio más? Miren ustedes, le pongo 2 vías periféricas, ¿qué les parece? Mano izquierda, mano derecha, y puedo cumplir. Claro que sí, sí puedo pasar ahí los 16.000 equivalentes en 24 horas. ¿Por qué? Porque puedo utilizar 2 vías a nivel de los 2 lados del cuerpo. ¿De qué otra manera podemos hacerlo? Miren, ¿cómo hacemos estas? Con los 20 mililitros, ¿sí? O el potasio, vamos a aforarle en 200 mililitros de solución salina. Fíjense ustedes, 20 mililitros o 2 ampollas de Soletrol K, ¿sí? Contienen 40.000 equivalentes, en este caso, por 1.000 de solución. Entonces, nos preguntamos nosotros, estos 8.000 equivalentes que yo quiero pasarle a este paciente, ¿cuánto será en cantidad? Despejamos esta X y nos va a salir que vamos a necesitar pasarle 200 mililitros por hora. Entonces, nuestra prescripción va a ser 2 ampollas de Soletrol K en 980 o en 1.000 de solución, pasar a 200 mililitros por hora. Eureka, está todo listo. Otra de las fórmulas para calcular el déficit de potasio, sí, en este caso tenemos esta. El valor normal del potasio sérico, restamos del potasio que nos da el laboratorio, que nos da el paciente. Potasio normal por el potasio real, y una fórmula multiplicar por 333. No me pregunten de dónde sale ese 333, es una maravillosa fórmula que puede abreviar todos los pasos anteriores. O otra segunda fórmula tenemos 55 por peso, y a ese valor se le aplica el porcentaje, que es leve, moderada o porcentaje de grave de déficit de potasio. Creo que en honor al tiempo y hemos empezado un poco. Una preguntita. Sí, diga usted. En esta fórmula, la que nos muestra ahorita, la que está en rojo, ese 55 es una constante. O sea, siempre tengo que multiplicar el 55 y luego el peso del paciente y todo lo demás. Sí, esa es una constante igualmente. Ya, solamente eso. Me perdí un segundo. Gracias. Perfecto. No es que repita, siempre es un poco, ya es necesario repetir, o si le capturaron sus imágenes pueden repasarlas después. Alguien que conteste. Bueno, en todo caso, señores estudiantes, no sé si alguien me puede decir que después de esta clase pueden ver o tener una visión diferente. ¿Qué es esta imagen que tenemos aquí en el frente? ¿Quién me puede responder? Las ruinas de Machu Picchu. Machu Picchu. Entonces espero que después de esta clase, sí, ustedes vean del lado de otra cara, de una cara diferente. Fíjense la cara del Inca, sí, después que usted se pueda fijar bien en una cosa. Les agradezco mucho la presencia de ustedes. Espero que esta situación
mejore ya este coronavirus y podemos hacer esta clase, nos